Yes, 1, 2. Let's go, let's go, let's go. Yes. Yes, yes, yes. Yo, what's going on, everybody? Yes. So we're gonna get started now. Everybody tuning in. Everybody that's gonna tune in, don't forget to share the video. We're here on another episode of Fun Conversations with Samsation. This is your guy, your host, like always, every week, Samsation, of course. And tonight, I have another honor, like always, because I got good guests, right? And the privilege, el privilegio de tener a otra persona aquí en mi show esta semana, este día. Es un honor también. Es una persona, un individuo que es muy talentoso, tiene bastante experiencia, bastante conocimiento de cosas, de diferentes temas de la vida. Y es un honor también porque él solo pasa que ser mi tío, él es mi tío. He just happens to be my uncle. So to me, it's an honor, ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, kids, boys and girls. Please help me welcome my uncle, Jose Lopez. Good evening, Sam. Good evening, tío. How you doing today? I'm doing okay. And yourself? Aquí, a little nervous, a little bit, you know. No need to be. No need to be. You got this. Vamos a hacerlo Spanglish, just English, or just Spanish. Both. Okay, Both. okay, tío. So aquí vamos, everybody remember to like share the video. When y'all see this video again, when you play back later on, the later times, remember to always share the video, show love. Yeah, we're gonna get started with my uncle Jose Lopez. So tío, let's start off with the question right off the back that I ask everybody. I tell everybody. Can you give us a quick intro of who Jose Lopez is? Yes. Good evening, everybody, and thank you to my nephew Sam for having me on his show. He's doing an excellent job doing this. My name is Jose Lopez. Born in Honduras, Central America, San Pedro Sula.
Raised in Brooklyn, New York. I've been in the U.S. since the age of 4 going on 5, so pretty much all my life I've been in this country. Um, I come from humble beginnings. My mother was the one of the matriarch of my family, so I lived my life through all of her suggestions and advice. So, Theo, like you've been here since a very, very young age. How were you able to maintain your like your Garifuna and your Honduran heritage? Easy, man. My mother instilled that in us. You know, she always. I'm the youngest of 9 kids from my mother's side, and the youngest of 12 from my dad's side. So, Wow. yeah, I have a lot of siblings. You know, as you can see, you one of my family members. Our family runs deep. Um, well, my mother instilled those values in us. You know, I have some brothers that actually don't speak Garifuna very well, but they do very well in Spanish and English. For me, I grew up with my grandmother when my mother left Honduras. You know, as a little kid. So my grandmother also instilled those values in us. You know, never forget where you came from. This is our culture, and maintain it. You know, it's something that's special to me. And like, is by the way, is your grandmother still alive now, or she passed away already? So my grandmother died a very, very long time ago. So has my mom. I lost my mom in '95. Oh wow, that was a long time ago, Theo. A long time ago. And like, when those events took place, how did it change your life, or how did it shape you? Um, Losing my mom was tough. Um, I still recall the situation, how she perished. Um, but I lived my life through her. You know, she always wanted me to do well. You know, she wanted all of her kids to do well. Pretty much, I come from a family where a lot of my brothers and sisters are college educated. So my mother was not having it. You know, she was making sure that I be college educated. You Yes. know, and that was just the values that were instilled in my family. And like growing up in Brooklyn, I imagine like your mom wasn't having it, right? Like, because Growing up not only in Brooklyn, in Brownsville, Brooklyn, in the '70s, '80s, and '90s. man, So yeah, you know, I'm Brownsville, man. I'm Brooklyn all day. Wherever I go in the United States, I'm Brooklyn. I grew up in Brooklyn. I love Honduras, but I learned how to live in Brooklyn, how to survive in Brooklyn. The school of hard knocks. and for people that are not familiar with Brownsville, can you like give a run through how Brownsville used to be? It's a place. When I started reading up more about Brownsville, you know, back in the '70s, it was considered the slums. In the '80s, it became the ghetto. You know, they have different terms for different decades, I guess. But growing up in those type of settings, you know, Brownsville, Bedford Stuyvesant, East New York, you have to be willing to take your knocks and also dish out, you know, some knocks. So it's not easy. It's not easy. You know, for me, when I got to Brooklyn, when I got to Brownsville as a little kid, a lot of people, we have a lot of people in this country, a lot of Garifunas in this country that paved the way for the Garifunas that's here today to be able to walk them streets without having no issues. That is true. You know, because growing up in the hood, it's not easy. You know, I remember one of my aunts being robbed inside the elevator Ooh, by someone that she knew, by what? someone that we all knew. Yeah, he saw her going to check cashing place. You know how the elderly ladies were back in the days. They used to put their money inside their bras or brassieres, and he saw her put the money in there. The guy got in the elevator with her and put his hands right through her breast and took her money. That was Brownsville in the '70s and '80s. And like You know, and Theo, how was like you like being around that type of environment? Like, how come it didn't like? Did you find it very difficult to like be a Garifuna man
growing up in a, like predominantly, I imagine predominantly black American neighborhood, right? It wasn't hard. The hard part about it was in the 70s. Once you get to grade school, you start identifying certain things. So when I got to elementary school, that's when I learned that, oh, there's a difference. I'm different from a lot of these people here, um, because we were called coconuts. You came on a banana boat. They had a lot of names for us because we were black, but we spoke Spanish. So you have to either be with the black people Yep. or with the Latinos. Yes. You know, in school it becomes a challenge because they put you in a bilingual class, and you're the only person of color in that class. Sometimes I was the only person of color in my class in bilingual. Yes. So it was challenging, but at the same time, it became rewarding when they found out that I can play soccer. So I made some friends through that. And then I discovered basketball when a guy threw my soccer ball away because they needed one more person to play basketball. Sheesh. So Wow. he literally came and grabbed my soccer ball and flung it and said, "Man, you're gonna come and play with us." Little did I know he was doing me a favor because I wound up playing professional basketball. That is crazy. Like how somebody try to do an evil act end up blessing you. Right, right, and yeah. like those type of situations, and most of the time you will either get your your ass whooped, or you will have to whoop some ass. Like, was that a daily occurrence, or it was like here and there? Um, I don't know what's beeping here in my house, but You wanna go check that out, Theo? yeah, yeah. Amor, ¿qué es lo que está pitando ahí? Wow, we good. So back to your question, Sam. Like Back to the back then, like, what did you have to like? Was that a daily occurrence where you had to like defend yourself, like either whoop some ass or get your ass whooped? um. I remember in the sixth grade, there was this guy named Daryl, and we won a basketball team together because I started playing basketball very, very early, in the fifth grade actually. The basketball coach seen that I could jump high, right, and but I could not dribble or anything. So he was like, "Do that again when I jump. Do that again," and I jumped and I touched the backboard, and he was like, "You're gonna be on a basketball team." I say, I don't know how to play. He said, you're going to be on the basketball team. So Daryl was on the basketball team. So Daryl was the star of the basketball team. Mm. So I didn't speak the language very well. I didn't know how to dribble. So Daryl felt some kind of way that I was placed on the basketball team and start as center. And I was the shortest guy on the team. So you grew up in New York. You know how when you go to school early in the morning after I pledge allegiance and all of that, then they start saying, um, "Well, last night the basketball team played a game and they won, and my name was Jose Lopez. He didn't have no points, but he had 12 rebounds in the winning effort because all I did was rebound." So the following summer, that summer, I seen that the guy that was getting all the recognition was the guy that was scoring the points. So that summer, I dribbled the basketball all over the place. Wherever I went, I was dribbling the basketball. We went back to school for the sixth grade. When I got there, coach was like amazed that I can dribble. He was like, I said, I spent the whole summer dribbling the basketball. So now I can score a little bit. That sport for me has done a lot in my life. I literally tell everybody, whoever I meet, if it wasn't for basketball, Lord knows where I would be today.
Yeah. And why you chose basketball over soccer? When I got here in the 70s, I got here in 1975, going to a 76. Nobody was playing soccer. That's true. That's true. No one was playing soccer. So, like I said, I used to have my soccer ball wherever I went, but everybody would be playing either baseball, handball, or basketball. No one was playing soccer. So when that guy took the basketball for my soccer ball and flung it, he did me a great favor. Little did I know that that sport would take me all over the world. And like you have mentioned to me before that you played basketball in Honduras, right? Yes, How was it playing like back home compared to like playing in the states? a lot different. It was a lot different. I played college ball. I played high school. I came through the ranks. So, and I played with a lot of guys that made it to the NBA. A lot of NBA players, and I played with a legend named Lloyd Daniels. He was like all New York, all everything. We still friends up to today. What? Yeah, Lloyd. He used to play for the San Antonio Spurs. They actually have a documentary about his life. That's crazy. Yeah, he's from Brooklyn. Man, I played with a lot of legends. Gerald Green, Hassan Duncombe, Jeff Cadu, Keith Stroud. I can go on and Darryl Johnson, Rodney Diggs. All of these guys are from Houston because I didn't graduate from high school in New York. I graduated from high school here in Texas. A lot of Oh, people think I graduated from high school in New York because I started high school in New York. But I found myself in Texas back in 1986, and I went to Jack Yates High School, which is the first predominant black high school in the state of Texas. where's that located? In Houston or? It's here in Houston in South Park in Third Ward. Oh wow, I think Yes, I sir. passed Right, by. right by TSU. Is in between TSU and University of Houston. Okay, I've seen it. I know I've Yeah, seen it. Wow, that's yeah. crazy. And I like graduated from my high school. and like what's like what did okay what stopped you from going to the NBA or what happened that you didn't end up going to the NBA? Good question. So, being that basketball came into my life, but when you don't have mentorship, when you don't have guidance, and you're just raw talent, you don't know that there's another level that you can take your game to. For me, once I found out that I was decent, that was my pathway to go to college to get a scholarship. That was my whole goal. I was like, I know my parents cannot afford to send me to college. Basketball was going to get me to college, and that's exactly what happened. But I didn't know that I was good enough to take it to the NBA level. So that's because I didn't have that guidance. Everybody used to be like, "Oh, that little guy can jump. Oh, he can shoot." But I didn't. Lo vamos a decir en español. No había asesoramiento. Woof. Yeah, no había and I come from a family of athletes. I have a brother. When my mother went and got us from Honduras back in '75, my brother Luis Martinez, one of the best soccer players in Honduras. If he would have stayed, I believe my brother would have played in the World Cup in 1982. Wow, that was one of the best Honduran soccer squads. Yes, my brother would have been on that team had we not left Honduras. Wow. Yeah, Did he do anything with that here in the states or? he played here in the States. The New York City Cosmos actually almost drafted him, but I think at that time, my brother had sustained a lot of injuries and stuff like that, and so therefore, it didn't pan out for him. Damn. Yeah. Es qué cosa, cómo pasan las cosas en la vida, ¿verdad, tío? Que, tenías un futuro en la carrera de básquetbol o baloncesto, como se dice. Right. Y ahora como tú tienes esas experiencias, como tú viviste esa vida, cuando estabas activo y cuando estabas joven, ¿qué son unas cosas que tú piensas que podías haber hecho diferente cuando eras joven que iba a poder empujar tu carrera al otro nivel? Como vuelvo a decir, si yo hubiera tenido el asesoramiento de saber que yo tenía la capacidad para llegar a la NBA,
yo me había enfocado un poco más en esa meta, pero yo no tenía el asesoramiento. Y te voy a contar una cosa que pasa, y me gustaría que muchos padres garífunas escuchen esto. Hay talento en nuestra raza, en cualquier disciplina. Lo que pasa es que no hay empuje. Yo no culpo a mi mamá, yo no culpo a mis hermanos. Cuando yo estaba jugando baloncesto, cuando yo empecé a jugar, ya básicamente disciplinadamente en escuela, mi mamá casi nunca me vio jugar. Para serte sincero, cuando llego a jugar a Honduras en 1992 con el Complan, que es un orgullo para mí hasta hoy en día, porque yo llegó a jugar mi primo Juvenal Guerrero, llegó a Mr. G, jugó con nosotros allá, estaba mi primo Cacho Gil, que descansa en paz. Hay un muchacho que todavía juega allá en Honduras de apellido Bonilla, le llamamos Caché, un gran amigo mío. Habíamos pocos garífunas jugando la liga en Honduras. Para nosotros garífuna es un orgullo. Cuando yo llego a jugar en el 92, yo le digo a mi mamá, mamá, voy para Honduras. Te voy a contar cómo pasó que yo llegué a jugar a Honduras. El año antes que yo llegué a jugar a Honduras, vino mi primo Cacho a Nueva York. Pasamos el verano jugando básquet. Entonces él nos dijo a nosotros, van a hacer una liga profesional en Honduras, manténgase en buena condición física y todo eso, porque posiblemente le llamen a ustedes para que vayan a jugar a Honduras. Nos quedamos mirando como que estuvieran locos. Baloncesto en Honduras. ¿Qué baloncesto va a haber en Honduras? El año siguiente, yo estaba trabajando en un banco que se llamaba National Westminster Bank, que es Bank of New York hoy. Y entonces me llaman de Honduras. Hola, buenos días, con José López. Sí, él es. Me llamo Wilson. Cacho nos dijo que usted es un buen pasador, que juega bien, le gustaría venir a jugar a Honduras. ¿Jugar a Honduras? No, hombre, dejen de jugar. Colgué. Me marca otra vez. No, no cuelgue, estamos hablando en serio. Cacho nos dijo que usted es un buen que salta bien y todo eso, lo queremos contratar. ¿Sí? Ok. Si es de verdad que usted está hablando, ¿cuánto me van a pagar en Honduras? Porque yo tengo mi trabajo, yo no voy a desperdiciar mi trabajo para ir a jugar básquet a Honduras. Me dice el tipo, le van a pagar $15,000 al mes. Esto es en 1992. $15,000 al mes. No juegue conmigo, hombre, no juegue conmigo. Si está en serio, mándeme $5,000 por Western Union y mañana mismo estoy en Honduras. Ok, no hay falla. El siguiente día, teléfono. José López es Wilson, ahí está la clave de Western Union, va a recoger su dinero y lo queremos aquí mañana mismo. Y así fue. Cuando llego a Honduras fue en un mes de marzo como este. By the way, this is my favorite time of the year. Because it's March Madness, the NCAA tournament, this is my favorite time of the year. So whoever calls me and I don't answer my phone because I'm watching basketball. So, entonces me mandan los $5,000 y mi mamá ya vive en Honduras. Le llamo a mi mamá, mami, aquí me mandaron $5,000 de Honduras que yo vaya a jugar básquetbol a Honduras. Mi hijo, ¿y hay básquetbol aquí en Honduras? Sí, mamá, porque aquí tengo el dinero ya. Mañana llego a Honduras, le digo a ella. Cuando llego a Tegucigalpa, llego al aeropuerto feo de Tegucigalpa y hay un muchacho así, con una José López. Yo voy donde él. Yo soy José López. ¿Qué va a hacerme? Yo estoy esperando un palancón.
como me miró chiquito. No, hombre, José López tiene que ser un tipo de 3 metros para allá, para arriba. Soy yo, José López, le hice mis credenciales, vámonos. Cuando llego a negociar allá con el Complan, me dice el dueño, Ivy López, Adán López, también del mismo apellido. Ah, bueno, José, Wilson te dijo que vamos a pagar $15,000 al mes. Te lo vamos a dar en una forma de cheque, pero semanal le vamos a dar 60,000 lempiras. Yes. 1992. O sea que nosotros, los basquetbolistas extranjeros, estábamos ganando mejor que los jugadores de fútbol de la Liga Nacional. Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué será que ustedes le estaban dando un presupuesto más o un pago más alto que los de la liga, de los otros deportes? Porque ellos estaban promocionando básquetbol fuerte en Honduras en ese tiempo. En Honduras habían 12 equipos profesionales de básquetbol. Y parte del problema que ya la liga todavía sigue, pero le llaman la liga menor. Esa era la Liga Nacional de Honduras. O sea que era la NBA de Honduras. Wow. Entonces, si llegaste a jugar ese nivel en Honduras, es porque en verdad en Honduras eras un buen jugador de baloncesto. Entonces, yo jugué como hondureño porque soy nacido en Honduras, pero me pagaban como extranjero. Entonces, el equipo donde yo estaba, el Complan, teníamos otros 3 extranjeros más. Sí, sí, Edgar Hill, Troy Bond, teníamos a Reinaldo Cosi, que es un buen amigo panameño. O sea que el equipo, cuando yo llegué, el equipo en Honduras se juega por vueltas. No es como que aquí en la NBA que se juega 82 partidos. Allá se juega por vueltas. Entonces, cuando yo llegué, ya habían jugado la primera vuelta y el equipo quedó en último lugar. Por eso nos llamaron a nosotros para reforzar el equipo porque había jugadores que estaban golpeados. Cuando nosotros llegamos, la segunda vuelta, pasamos de último lugar a 6º lugar. O sea que mejoramos. Y la historia se pone mejor. Mira, me hiciste la pregunta que cuál es la diferencia de jugar en los Estados Unidos y jugar en Honduras. Allá en Honduras, si no te proteges, te van a quebrar la quijada, te van a quebrar todo. Eso es lo que le llaman jail basketball. Yeah. Entonces, yo lo experimenté en mi primer partido, yo vengo de los Estados Unidos, esto no pueden conmigo. La cosa que hace muchos de nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, cuando yo voy rebotando, y los árbitros no llaman los faules. Así es que juegan estos aquí. Bueno, me preparé. Ya yo entraba con el codo, con la pierna levantada, romperraja. Así se tenía que jugar. ¿Ok? Pero como lo mío era de 3, tirar de afuera, yo era pasador. Y entonces aprendí el sistema de Honduras y fueron momentos inolvidables. Para serte sincero, cuando esa temporada, el equipo de nosotros supuestamente iba a quedar en el último lugar. Llegamos a la final. Sí, llegamos a la final contra Nacional de Ingenieros. Nacional de Ingenieros era el mejor equipo de Honduras y el entrenador de ellos era un garífuna. Wow. Sí, que en paz descanse Austin Salmerón, que fue un gran amigo, nos hicimos buenos amigos porque él se sentía orgulloso de que hubieran garífunas que se fueran de los Estados Unidos a jugar a Honduras. Yeah. Y esa oportunidad continuó cuando terminó esa temporada. ¿Jugaron la otra temporada? Yo seguí viajando a Honduras múltiples veces jugando. Ok. De jugar en Honduras, me abrió el campo para ir a jugar a Puerto Rico y a otros sitios en Brasil,
en Argentina, en Perú. Esa experiencia me abrió esos caminos. ¿Y usted alguna vez jugó ahí en Europa, en la Liga de Europa? La selección de Honduras fuimos a Europa, pero yo no jugué. Oh, Sí, yo no jugué porque yo estaba lesionado. uf, Yeah. qué lástima. Sí, cuando uno, entonces eso es lo que yo traigo conmigo. Yo le hablo a los muchachos acá, vayan a Honduras. Tengo un sobrino que se llama Jamel Fuentes, que jugó en Norfolk State University. Él fue a probar a Honduras. Y por jugar en Honduras, le abrió la puerta a él para que él fuera a jugar a Puerto Rico. Sí. Él jugó en la NCAA Tournament hace como 6 años atrás con Norfolk State y le ganaron a Missouri y Missouri era ranked number one. Wow. Sí, sí. Hablando de eso, hay un muchacho ahorita que juega con West Virginia, se llama Joseph Toussaint. El papá es haitiano, la mamá es garífuna. He's going to be playing in the NCAA tournament this year. So follow him. Joseph Toussaint, West Virginia. Joseph Toussaint. Ok, Yes, sir. el nombre me llega, Joseph Toussaint. Suena poderoso el nombre. Yeah. ¿Y, y por qué, y cómo usted cree que, no, qué es lo que usted cree que es una de las razones que igual los jugadores a veces no llegan tan lejos en cualquier deporte, no solo en baloncesto, en fútbol, fútbol americano, cualquier deporte? Disciplina. Disciplina número uno. Uno puede tener todo el talento del mundo, pero si tú no tienes disciplina y eres adicto a drogas, alcohol, no te llevan a nada. Y alguna vez otra adicción que puede ser un impedimento para tu logro, para tu crecimiento, pueden ser las mujeres. ¿Usted tuvo ese problema en su carrera, tío? Good question. No, no. Cuando yo llego a jugar a Honduras en el 92, mi primera experiencia a jugar profesionalmente, cuando uno salía del estadio, se alineaban las muchachas. En serio. Se alineaban las muchachas y la que querías elegir. Pero yo tuve un primo que se enfermó y mi mamá me decía, acuérdate lo que pasó en la familia. Entonces I say, I'm here on a professional contract and I'm going to agree to my contract and I'm going to abide by my contract. And that's exactly what I did. I had my fun, don't get me wrong. I had my fun, but it was limited. Okay. Y en ese tiempo es cuando recientemente en los 80s había salido la gran noticia que Magic Johnson había con- Contraído. contraído la enfermedad VIH. Right. ¿Eso no le daba a usted miedo cuando usted estaba ahí en the field y a veces cuando viene la fiesta, cuando es tiempo de celebrar y hay mujeres, eso no le daba un poco de pánico? Por eso mismo, la disciplina. La disciplina, uno tiene que tener mucha disciplina, más cuando uno está haciendo dinero. Porque ella sabe que está haciendo dinero. So, muchas veces no están yendo porque en verdad les gustas, están yendo atrás del billete porque saben que van a comer bien, van a beber bien. Pero entonces yo tenía otros planes. Yo tenía otros planes de regreso a la universidad. Yo sabía que ahí no iba a terminar mi futuro, porque yo sabía que yo tenía que estudiar para salir para adelante y el dinero que yo hacía en Honduras, con ese dinero me gradué de la universidad, con ese dinero compré mi primer carro, con ese dinero pude ayudarle a mi mamá y entonces no fue un dinero que se gastó en lujos. Wow, me gusta, tío. Y cuando usted fue a la universidad, ¿de qué es lo que se enfocó? ¿Qué es lo que estaba estudiando? Advertising, marketing, communications. I have my degree. And I work in logistics. I work in logistics. My degree is really helping me out. That you see back there, that's the university I graduated from, Fashion Institute of Technology in New York. That's you said Fashion Institute of Technology? Yes, sir, FIT. I think I've heard of that when I was living there. Yeah, it's on 27th and 7th Avenue. It's one of the biggest fashion schools in the world.
Everybody who's who in fashion has either taken courses or graduated from FIT. Donna Karen, Calvin Klein, all of those people. Yes, No, sir. no way. Yes. Those people that they did not even graduate. They just took courses, but they are well known for attending FIT. But I graduated from there. That is crazy. And how important do you think it is? ¿Qué tan importante usted cree que la educación es en cualquier aspecto de la vida? Hay gente que tiene suerte y hay gente que no. Entonces, mucha de la gente es más prósperos en la vida, en la sociedad, no tienen un college degree, pero son gente que son genios. Si no eres un genio, mejor edúcate. Si no eres un genio, mejor edúcate. Sí, es verdad. You no hay excusas en este país para la gente que son legales en el país. No hay excusas. O ilegal, porque hay gente que son ilegal en el país que todavía se educan. Sí. Hay que saber navegar los canales. Okay? Pero la educación es una cosa bastante importante. Tú lo vives, you are ex-military person. Without a high school diploma, you would not have been able to get to the military. Okay, ya no estamos en los 70. En los 70 podías venir de Honduras y lo primero que hacían es irse a militar, sin educación. Pero los tiempos cambiaron. Y entonces, hasta en el ejército vieron de que si te estamos pagando este dinero, tenés que ser una persona educada con un high school diploma tan siquiera. Sí. Sí. Porque en esos tiempos también ellos estaban metiendo bastante criminales o gente que iban a ir a la prisión. Entonces le decían, you either go into the army or you go into jail. Right. Selective service. Yeah. Yeah. Oh my God, yo creo que eso es uno de los grandes problemas en las sociedades ahora, no solo en la sociedad garífuna, pero en la sociedad entero, que hay mucha gente que cree que solo viviendo del internet, viviendo de como Instagram, TikTok, haciendo payasadas para llegar a fama, es la única manera de lograrlo en la vida. ¿Usted cree que yo no estoy contra eso? If you're a comedian but you're good at it, by all means do it, right? Pero ¿usted cree que social media ha puesto el nivel de la humanidad abajo cuando viene de tomar la vida en serio, educación en serio y otras rutas para ser más educado? Las redes sociales, social media, ha cambiado el mundo entero. Ha cambiado la mentalidad humana. Yo veo algunas damas, bellas damas, lo ponen en tu cara que están vendiendo su cuerpo. That's true. Lo ponen en tu cara que están vendiendo su cuerpo. Mucha gente no sabe que las redes sociales no se crearon para esa clase de plataforma. Las redes sociales se crearon for network services. Para negocios, para emprendedores, pero no usándolo para ser vulgar, para ir a resolver sus problemas, sus peleas en redes sociales. No fue para eso. Entonces, ahí donde vemos la mentalidad de la gente, y perdone que yo lo diga de esa manera, la poca educación. Es la poca educación. La poca educación causa que hagamos cosas en las redes sociales que no hacen sentido. Si yo tengo un problema con alguien, ¿por qué tengo que ir a Facebook a resolverlo, a insultar a alguien? El que es hombre de verdad va y busca a esa persona y arregla sus problemas. O mujer, o como viceversa, como sea. Hay mucha gente que está usando esa plataforma hoy en día para resolver problemas, para insultar a la gente, desvalorar a la gente, cosa que es innecesario. ¿Y cómo usted puede navegar sabiendo cómo las cosas eran antes y cómo las cosas son ahora? ¿Cómo es que usted
No, no, usted, tío, es una de las personas que usted tiene un espíritu bien joven. ¿Usted cuántos años tiene ahora, tío? 55. Pero usted no parece que tiene 55, la manera que the way you carry yourself, la manera que Right. usted habla, todo eso, no representa la gente de esa camarada. Usted es una Right. persona con la mente bien abierta y puede navegar entre la gente de mi edades y entre la gente de su edades y la gente de edad más alta, más vieja que usted. ¿Cómo, Exacto. cómo es que usted pudo poder hacer eso? ¿Cómo pudo hacer el no estar, well, my time wasn't like this? ¿Cómo es que usted Eh, A mi hermano, tengo un hermano que vive aquí. Yo creo que yo te lo presenté, mi hermano Tony. Ujú. Él es uno de mi espejo. I see a lot of me because of the way my brother is. Y tengo un hermano que es abogado, mi hermano Efraín Lambert. Esos son hermanos y mi hermano Alejandro Martínez son mi hermano que fueron mi espejo. Y entonces ellos nunca me trataron de esa manera. Ellos me trataron con amor. Me enseñaban siempre, hermanito, así se hace esto. No haga esta clase de error. Pensar las cosas antes de hacerlas. No sea tarde que pensar antes. Um, Mi mamá decía una palabra cuando uno tiene cólera. Cuando te da cólera, mijo, ponte tu sombrero, ve y coge aire para que cuando tú te calmes, ya puedes dialogar con la persona con que tenés problemas. Porque si actúas en el momento, cuando tú penses, ya vas a estar tras las rejas. That's You true. get it? Yes. Yes. Very wise. That's a wise consejo. I like that advice. And Theo, like you one of those people in my life. I just met you recently. I met you maybe like 6 years ago, but Right, you already knew of me. You know my right, mom. You know my entire family pretty much. right, Um, how were you able to like basically like come back into like somebody like me, like my life, and be like an influence? Cause you have been an influence to me since I met you. I met you in Juani's kitchen, and I remember how you came you were like you Lisa's son, aren't you? right. I'm like, who? Like the way you just, I'm like, and I'm your uncle. You introduce yourself, and I'm like, from New York, and I was like, what? And the way you came, you were mad cool, like you were laid back, and and I asked you like, how old are you that day? And you were like, I'm like 48. You were like 48, 49 at that time. Something I was like like, that, yeah. no way. I was like, you look like you like 38, 35. Right, right, right. Like Well, how? Denise, my daughter has mentioned you. My daughter had mentioned you. She said, hey, daddy, my cousin moved out there. So, but I hadn't come across you. So when I came across you, Denise described you to me. And looking at you, it's like looking at, I'm sorry to say this, but looking at your dad. Wow. So, I was hoping you were gonna say looking at my mom. that too. That too. The only thing is that you don't wear the hair with the stuff that your dad used to wear when he was with both. Yes. That's crazy. Like the way you have been giving me advice over the years, over time, whenever we get to talk, because we don't talk that often, son buenos Right, consejos, son unos consejos que pueden ayudar a la gente. ¿Cómo es que usted sabe a quién darle consejo y a quién no? Para no perder tu tiempo y tus right. palabras. Yo no doy consejo, sugerencia, suggestion, Okay. porque hay gente que dan consejo y no cogen su propio consejo. If you know what I mean. Yes. So, si das una sugerencia, take it or leave it. Es verdad. Okay. Consejo is like, you belittling somebody. That's how I feel about consejo. Right? I'm not your dad to give you a consejo. I'm your uncle, so I give you a suggestion because of what I have lived. That's true. That is true. Even now, you're doing it right. That's how. That's it's like that's how good. That's like I like it. And honestly, like
Yo siento que necesita, en la comunidad, en cualquier sociedad, se necesita personas con experiencia y con sabiduría que pueda ayudar, dar sugerencias a la gente que está más menor de edad, que están viniendo arriba en la vida, porque es muy importante. Pero como usted dijo, hay veces cuando uno da consejo, no, no, en verdad no te están dando consejo, en verdad te están tratando de ah, decirte cómo vivir tu vida, cómo hacer las cosas, en vez de Yeah, darte sugerencias para que tú mismo escojas el rumbo que tú vas a tomar. Y eso, exacto. y eso es lo que me gusta, lo que usted hace. Y usted tiene hijos, tío. Sí. Denise, you know one. Ajá. Ujú. Yeah. Los otros son un poco complicados. ¿Cuántos son en total? Cinco. Oh, wow. Oh, damn. ¿Y cuántos años tiene el más mayor? uh, Denise is 32. Oh, so she's the oldest. Yeah. And then it's 30, Okay. 26, and I got a 16-year-old and a 6-year-old. Oh, wow. Tío, usted todavía po, tío. Siempre. Rest in peace, Papa D. Pero Todavía po. we're having fun. Everybody, we're having fun in fun conversation with Sensation. Aquí con mi My motto is forever 21. And my lady knows that. I'm forever 21. tío, man, that's why I love you too. That's why I fuck with you, tío, because you cool as hell. Yep. You got to have fun in life, man. You know, life is, la vida es de altas y bajas. Entonces, si tú no sabes conducir tu vida y vivir tu vida al full, hay un problema. Eso sí. Pues hay un problema. Porque uno tiene que saber balancear su vida. Últimamente, como tú sabes, ya casi no atiendo muchos eventos porque ya a esta edad yo estoy un poco más relajado, tranquilo y entonces tengo metas que cumplir. Y entonces por eso es que yo estoy un poco ausente de lo que está pasando alrededor de nuestra comunidad ahorita. Y una persona como usted que tiene respeto, que tiene bastante conocimiento de la cultura, tiene conexiones, ¿por qué usted nunca sintió que se quería poner en una posición de liderismo en la comunidad aquí en Houston? Um, Mi mentalidad es ayudar a los jóvenes por medio de lo que yo hago con el deporte, el torneo de baloncesto. Esa es mi manera de dar de regreso lo que se me dio a mí. Tuve un centro en Brooklyn, Nueva York, donde yo iba a jugar baloncesto y entonces, si no existiera ese centro, ¿a dónde yo iba a ir a jugar? ¿A dónde yo iba a escaparme de lo que se vivía en la calle de Nueva York? Entonces, esa es mi manera ahora, darle a los jóvenes, aunque pasemos 3, 4 horas ahí mirando un partido de básquet, pero yo siento que yo ya hice algo por la comunidad. Es verdad. Ah, John dijo, I was working, pero aquí estoy. DJ Dino dijo, hello, my brother. Está ok. Entonces, ve, tío, usted conoce gente, tío, no, hombre. I give a shout out to my boy Dino. I give a shout out to John John. John John, no, he's one of my favorite artists. He knows that, and we chop it up a lot. And I'm always giving him some suggestion how he can, like the music. Like there's a lot of. Speaking of that, a lot of our artists, I don't think some take the time out to find out who came before them. True. You know, in the 70s, when I first got to this country, we had Los Satélites, Los Bravos, Caco, Rudy, Yeah. right? They dad, Vale, had his own band, which was the Bravos, which later on became La Fuerza Brava. Yes. At that time, there was only two bands in New York, Los Satélites y Los Bravos. Then came Los Juniors. I think Los Juniors was from Boston. And then they opened up the floodgates for everybody else. But the band that took Garifuna music to the stratosphere was literally Garifuna Kids. Wow.
So until Garifuna Kids changed the game so that happened like in the 90s, right? Like early to mid 90s. in the 90s, right? And son bandas que yo respeto hasta el sol de día de hoy. Garifuna Kids y Caligar Band. ¿Y usted cuál cree que es la fórmula que ellos encontraron en esos tiempos comparado con las bandas de hoy? Los Garifuna Kids crecieron en Brooklyn, cada uno de ellos. Ellos empezaron con su Casio, que son juguetes, right? Casio. Yes. Empezaron con su Casio y cosas así, pero vino el primo Julian. Vino Julian, él vio una visión. And he said to them, we can take this to another level. Let's form a band. Now I left New York. I left New York to come to Texas. And then at one point I was back and forth. So when I go back in 94, I left here to go back to New York. Los Garifuna Kids ya estaban assembled. Y hicieron una fiesta en un sitio que se llama Our Lady of Loretto in Brooklyn. That was their debut. Lord have mercy. That's why we need a Garifuna Kids reunion. We need a Garifuna Kids reunion. Do you really think it's ever gonna happen? I'm keeping my fingers crossed, and I have my hopes that it will happen one day. But it's needed. They followers, they fans need that. Like I remember I spoke to somebody randomly about it, and somebody told me that like in all reality, in honest talks, somebody to try to bring the Garifuna Kids together to try to promote that type of event. Most Garifuna promoters are not in that type of level to bring such a iconic band back together and treat them like they're supposed to be treated in that type of time. Do you believe it's true, or do you believe it could work? It could happen. It has to be the right promotion. It has to be the right promoter, and there's Garifunas that can make it happen. No, during the Casa Honduras, they can make that happen. You think so? They can make that happen. Now, this is the thing. They all grown now. You know, they all have families. Mm-hmm. So it would be a logistic nightmare, yes. But if you sit on a table, a round table, and discuss how you want this to, because I'm quite sure, I already know how Coco is. I know how every member, the original members of Garifuna Kids, I know each one of them. And I knew them as kids, and I know them as grown men. So I'm quite sure somebody could make it happen. Everybody that's tuned in right now, please share the video. Compartan el video todos los que están aquí con nosotros esta noche, por favor. Aquí tengo a mi tío José López, uno de los meros meros de todo el tiempo, ¿verdad, tío? Algo así, algo por el estilo. Sí, sí, sí. Y aquí estamos hablando sobre diferentes temas. Ahorita estamos en el tema de tal vez una reunión de una de las bandas más icónicas de la cultura garífuna que se llamaba Garifuna Kids. Y yo en esos tiempos yo era un niño. Cinco, Yeah. 6 años tal vez, ¿va? Entonces yo nunca pude experienciar estar en un evento de Garifuna Kids. You would have loved it, man. You would have went crazy. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre ir a una fiesta de Garifuna Kids o Caligar Band comparado con una fiesta de una banda garífuna ahora? Cuando iba a una fiesta de Garifuna Kids, al inicio, la gente iba a bailar. No era que se subía a la tarima a mover la gente iba a bailar, la gente gozaba en el baile. Si va a una fiesta hoy, todo el mundo se quiere subir a la tarima, shake the baby maker. It wasn't like that in the 90s. You know, so al principio cuando tocaban los Garifuna Kids, no iba a haber there wasn't going to be no fight. That started happening later on when the crowd changed. The crowd changed, and I'm not blaming the people that are coming from Honduras, but
Antes la fiesta era sana. You didn't have, people smoking weed all over the place, or other illicit activities. People were going to pay their $10, $12 to go to dance. Ahora pagan 30 pesos, $35 para ir a pelear, That's true. a buscar su enemigo en la fiesta. Para mí eso es cobardía. Dañándole a la gente lo que le ha costado para hacer ese evento. ¿Y usted cree que con el cambio de la sociedad, el cambio de es diferentes edades ahora, como digamos, ahora los de mi edad, los de mis camaradas, son los que están prácticamente haciendo eventos y yendo a los eventos, y solo algunos contados de sus camaradas que todavía salen, pero la mayoría ya no salen porque ellos se sienten que no están, que pueden arriesgar sus vidas yendo a un evento, porque la seguridad no es una seguridad que es digno de sentirse bien en una fiesta. ¿Usted cree que las cosas pueden ser mejor en ese aspecto? Tiene que mejorar. Antes que todo, estamos hablando de nuestra raza garífuna, right? Antes que todo, la seguridad no tiene la culpa en los eventos. La seguridad no tiene la culpa. Somos nosotros, the patrons. It's the patrons. Porque si tú tuviste un problema con alguien en el campo, ¿por qué no lo resolviste en el campo? ¿Por qué tenés que esperar que haya una fiesta para ir a resolver tu problema? Y yo no, I'm not exempt, porque yo he visto 2 eventos aquí donde yo me involucré, donde yo me iba defendiéndome de un acto. Y eso es feo, porque ya el nombre de uno queda marcado como ese es problemático, y a veces la gente se está defendiendo. That's true. Y tío, yo pienso que yo como DJ o como ex promotor, yo no, I'm just a businessman, como una persona que le gusta el negocio. Right. Yo digo que hay veces es difícil que el mercado garífuna crezca porque hay muchos defectos que se pueden cambiar, que se pueden arreglar definitivamente, pero yo creo que hay muchas veces que la gente en nuestra comunidad, estamos hablando de la comunidad garífuna porque somos 2 hombres garífunas para la gente, Right. porque mucha gente dice, oh, yeah, it's not only Garifuna people. Yes, we get that. It's not only Garifuna people but that have this type of problems. But we are talking about the problems within our community because we are Garifuna men. We're not Jewish. We're not Black Americans. We're not Right. gringos. We Garifuna. So that's why we keep mentioning the word Garifuna. Para la gente que no entiende, yo sé que mucha gente dice que no solo los problemas son así en la comunidad garífuna, hay en otras comunidades también. Sí, es verdad, pues nosotros no somos gringos, nosotros no somos negroamericanos, no somos, no sé cómo dice Jewish en español. Judío. Entonces, estamos hablando de los temas que nos afectan a nosotros como hombres garífunas en la comunidad garífuna. Entonces, regresando al tema, tío. En los eventos, yo noto que no hay la disciplina, como usted había mencionado más temprano, era diferente en esos tiempos. ¿Usted cree que ellos todavía se tiraban sus tragos antes de rehearsal o during soundcheck? ¿Usted cree que se ponían pichingo? Los muchachos de Garifuna Kids, ni uno tenía problema de droga o alcohol en aquel entonces. Ninguno bebía, ninguno fumaba. ¿Y por qué lo digo? Porque yo estuve alrededor de esos muchachos. Todos eran muchachos sanos. Como en mi caso. Yo nunca he fumado marihuana en mi vida. Yo estaba alrededor de eso. Yo chocaba con mi mamá a veces porque mi mamá decía, hay un dicho que dice nuestra gente garífuna: dime con quién tú andas, te diré quién eres. ¿Lo has escuchado? ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ese dicho, porque no solo porque mi amigo fuma, tengo que fumar yo. Yo soy mi propia persona. Nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para forzarme a hacer algo que está contra mi voluntad. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese dicho.
porque nadie me puede forzar a hacer algo que yo no quiera hacer. Ahora, si soy un seguidor, lo voy a hacer. Yo nunca he sido un seguidor. I've always been my own man. I'm 55 years old, and I've always been my own man. None of my friends back in the Gap forced me to smoke weed. Yo no empecé a consumir licor hasta que cumplí 36 años de edad. What? Yes, sir. Wow, that's crazy. Like, I was a professional athlete, you know, and I took my craft seriously. Yep. y eso es las cosas que yo digo que es verdad. Hay muchos seguidores, hay muchos copiones que no tienen su propia persona. Que no son, no tratan de ser original, tratan de seguir las mismas cosas que funcionan. There's nothing wrong with that to a certain extent. To a certain Right. extent. Where does your own character come in, your own originality into your craft? Y eso es lo que yo siento que la música de antes comparado con la música de hoy es la diferencia. Yo siento que los de antes tenían esa pasión, esa hambre de verdad. Y ahora yo siento que lo hacen más para ser famosos, para conseguir mujeres, para tratar de mirarse como lujosos entre otros, en vez de en verdad tratar de crecer como artista, para llegar a otro nivel. Me gusta que toque ese punto porque yo soy seguidor de la música. Yo amo mucho la música y tú lo sabes. You know, I love music. Y yo conozco mucha clase de música, muchos géneros de música. Pero la más que me gusta es la nuestra. Me encanta la punta, me encanta la paranda, me encantan los baladistas garífunas, los que cantan baladas garífunas. Los muchachos de ahora, hay mucho talento, pero ¿dónde está la visión? La visión. Si eres talentoso, si tú sabes que tú eres talentoso, no tenés que tirarle a otro artista. Worry about you. Don't worry about what he's doing. Porque yo lo he escuchado mucho, porque yo conozco muchos artistas. Yo nunca le escuché de la boca a Chabacán, pero yo he escuchado a algunos artistas, porque este no me lleva a la disquera donde él está. Este está siendo egoísta. Como artista, tú tienes que saber de que si ese no te lleva a la disquera donde él está, porque él está ahí bajo un contrato y en ese contrato no dice tráeme a fulano y sutano. Uno hace su propia carrera y abre su propio camino. Invertir en su carrera, invertir en su imagen. Y tío, eso es lo que yo iba a decir con lo que usted terminó ahí, tío. Unos artistas ahora que yo siento que sí, en verdad lo toma así a ese nivel, como Little June lo toma así de serio. Mi nieto. Él invierte y se mueve así. Yo diría que el man de Hagusha Records, el de Hagusha Records, Big Kev. Big Kev. Yeah, everybody, you know. They all family. Who else? I would say pretty much almost everybody from Legacy Gifted, I would say. Most, I would say. I don't know them all, but I'm going based on the people right now that I feel that like, they still trying to like keep the momentum going. They still like going after it, like they haven't got tired of it yet. Like they still have hope to make it to the next level. And you know what? We have a lot of creative producers that's garifuna. Carlissimo, we got Mahogany Beats that a lot of people don't know. A garifuna, 2-time Grammy Award winner. Mahogany Beats. His name is Ensomi Leaper. La mamá es garifuna, el papá es negro americano. He lives in Brazil now. He's producing music in Brazil. Look how far we have come. En nuestra raza garífuna hay talento. Lo que pasa es la visión. Yes. La visión. Where's your vision? Where's your strategy? How far you want to do this for? Okay? If you look at some rappers,
the lifespan of a rapper is probably 10 years. Then after that, what do? They open up their own studio. They make music for somebody else. They behind the scenes, Yes. you know. So that was their vision. They was like, I'm gonna, do what I gotta do, make X amount of money, and then open up my studio and open up the door for somebody else. Jay-Z's a billionaire. Puff Daddy's a billionaire. And they started out what? Poor, just like myself. Y yo creo que, so like, why do you think there hasn't been that? I know there's some garifunas out there that probably have made it to celebrity status, like real celebrity status, but like I never, like for instance, some people say menor, he's there, right? He's basically at the door to like superstardom. Okay, cool. And he's a guy from the pueblos. He's a guy from Triunfo and all of that. All right, cool. My But nephew. but do you feel like once you make it to a certain level, cuando llegas a un nivel, ya no tenés en verdad control de tu imagen, control de tu carrera? Ahora ellos están controlando la manera que tú haces tu carrera. ¿O tú crees que todavía puedes poner tu opinión y que quieres representar tu cultura en un nivel alto? Tú puedes representar tu cultura en cualquier momento. Lo único que va a controlar la disquera es lo financiero. Si tú eres bueno y estás trayendo, we're going to say it in English, and you bring in revenue to that record company, they're not going to let you go. That's why Menor is back with Carbon Fiber. Ellos saben que él le estaba generando dinero a la compañía disquera. So, vamos a hablar de una cosa que posiblemente tú no sabes. Hay garífunas que están on the upper echelon of music and nobody knows them. Ahí está. Abraham Laboriel. Look up the name. Professional bassist for Michael Jackson. Prince. Gladys Knight in the Pit. Look him up. Abraham Laboriel. Look him up. His son is Paul McCartney's drummer. De Garifuna. Abe Laboriel. Yeah, I found him. Lo encontré. Wow. Garifuna. Yes. He's Garifuna. I don't like the fact that they put like he's a Mexican American bassist. He was born in Mexico. His parents is Garifuna. His father was the first Garifuna actor to leave Honduras to become an actor in Mexico because there was no way for them to do it in Honduras. Oh, snap. Wow. You freezing up. Can you still see me, Tio? Yes, I can see you. Okay. You were sort of freezing up, but you good now. Oh, okay. So a little bit about that family. Their mother was my godmother, mi madrina. Ella se llamaba Panchita López, prima hermana de mi papá, de Trujillo, Colón. Ellos tuvieron que salir de Honduras para México porque en Honduras no había campo para lo que ellos querían hacer. Ellos eran actores. No había campo en Honduras en los 50 y 60. Johnny Laboriel llevó el rock and roll a México. Look him up. That's Abraham brother. Tienen otra hermana que se llama Francisca López. Y está Ela Laboriel. They all Garifuna. They on the upper echelon. Y toda esa gente, esos garífunas que han llegado a un nivel bien alto en el entretenimiento o mundo de negocios, ¿por qué usted cree que tal vez ellos no regresan a la comunidad, a la cultura para tratar de tal vez enseñar o llevar a otros talentos para ese nivel también? El temor de que la gente solo quiere dinero o la gente solo quiere, en nuestra cultura, lastimosamente es triste decirlo, pero hay gente que no te quieren bien, no te quieren ver bien, y entonces para no verte bien, puedes ir a un bar con una persona y te pone algo en tu bebida para eliminarte.
Triste, pero es verdad. Hmm. Y yo siempre digo que, yo siempre me he preguntado eso, tío, porque yo nunca he conocido a una persona, garífuna, que ha llegado a esos niveles así extremos. Y siempre yo me he preguntado eso, ¿por qué no regresan? Yo sé que tiene que ver alguna razón. Tiene que ver alguna razón, porque El temor. como yo recientemente yo conocí que había un garífuna soldado, creo que en los 40, que él peleó en World War II. Right, Y llegó a un nivel alto, exagerado en el Army. Yo no sabía eso. Yo pensaba que lo más alto que yo había escuchado era como un E7 o E8, pero no como un E9, como Sergeant Major, right. garífuna. Y O hasta hay más alto que él. wow. Y para Hasta hay más alto que él. Y yo siempre digo, como yo no estoy en ese lugar, yo no estoy en un lugar donde yo he tocado millones y voy a ayudar a mi comunidad. Entonces yo no sé cómo se siente estar en esa posición que tú tal vez puedes ayudar a otras personas, pero tú tal vez decides por qué no. Porque Tú tocaste el punto ahora. I'm sorry to cut you off. Tú me hiciste la pregunta. ¿Por qué una persona de su capacidad no está en el liderazgo en la comunidad? Yo he visto mucha gente en la política y hay mucha gente que están lucrándose hoy en día del nombre garífuna y no dan nada de regreso a la comunidad. So, ellos lo están haciendo por beneficio propio. So, si lo están haciendo por beneficio propio, ¿por qué quiero yo ser parte de una política así? Porque eso no debería ser así. es verdad. En nuestros pueblos todavía se necesitan lápices, se necesitan libros, se necesitan un montón de cosas. Y cuando viene una persona que se está lucrando solo del nombre garífuna y no están proveyendo a la comunidad, I feel like they just ripping us off. Yes, they're exploiting the culture. Yeah. Like they call it culture vultures. Like y hablando de eso, no para tratar de crear polémica ni problemas, Right. tío. No, Pero I'm not being negative. I'm just stating the facts. y por eso me gusta, por eso yo quería tener esta entrevista con usted, porque yo sé que una persona que habla las cosas como son, sin tratar de ser problemático, solo están hablando de las cosas como son, ¿va? Entonces yo miro como, digamos, a un grupo, como digamos, grupo, por ejemplo, Casabe, ¿va? Un grupo que está bien fuerte, pegado y ha estado alrededor por muchos años ya. Yo siento, en mi opinión, que la manera que ellos representan la cultura, lo representan en diferentes escenarios o lugares que tal vez una banda más de nivel más bajo no ha llegado todavía. Pero a la misma vez yo siento que ahora ellos están poco a poco introduciendo, no es que somos racistas, no que estoy diciendo que no me gusta, pero siento que están metiendo a lo suave, a los shumagu, y reemplazando los garífonas poquito a poco. Si vas viendo los videos más cerca, eso es lo que está pasando. Y ahora los latinos, los chimagos, ellos saben más de la cultura, saben bailar la punta mejor ahora que ellos lo hicieron cuando yo era niños. La mayoría de los chimagos no podían bailar punta. Ahora casi todos pueden. Entonces yo miro que el ritmo de donde está yendo la cultura está cambiando. ¿Cómo usted cree que puede afectar a la cultura en general en unos años en adelante si las cosas continúan así, que no hay suficiente representación garífuna? Eso viene pasando desde hace mucho tiempo. Uh, y de nuevo, no estamos discriminando porque la música es un mercado libre. Pero hay ciertas culturas que hay que respetar. Y la punta es de los garífunas. Y eso hay que respetarlo. La banda blanca, Sopa de Caracol, hizo millones y sigue haciendo millones. La banda blanca, yo no creo que fue a un pueblo garífuna a construir una escuela o algo. So, usan nuestro arte para beneficiarse y después se hacen de la vista gorda.
Ok, Casabe. El dueño de Casabe no es garífuna. ¿Sabía eso? Ujú. Ok. Pero el hombre es multimillonario usando el nombre Casabe. Lo único que puedo darle crédito a él es de que él le ha ayudado a abrir muchas puertas a muchos artistas garífunas. Pero hasta ahí llegó. ¿Por qué se fueron muchos artistas de ahí? ¿Por qué? Si tú hablas con un artista del grupo Casabe del pasado, te van a decir, me tuve que salir porque no me estaba beneficiando. So, that's a red flag to me. So, en unos años, si no le ponemos, no está, porque nosotros mismos le hemos enseñado a la gente que se están llevando nuestra cultura. Nosotros mismos les hemos enseñado. Pero tiene que ver límites. Y si vas a exploitar if you're going to exploit the community, give something to the community. I agree. You know, so, pero como es mercado abierto, there's not too much that we can do about it. Y también otra cosa, tío, que yo siento que ¿usted cree que nosotros, digamos, los talentos garífonas, lo que tal vez tienen la manera de cómo poner las cosas juntas y llegar al nivel de Casabe, ¿por qué no ha pasado todavía? ¿Por qué no ha habido una banda dirigida por un hombre o una mujer garífuna que puede llegar a ese nivel? ¿Por qué siempre tiene que ser una persona latina que tiene que estar atrás controlando todo? ¿Será porque no tenemos la educación o no tenemos el deseo? ¿Qué dije ahora? La visión. Viene una persona con visión y dice, de esta gente yo puedo hacerme de dinero porque no tiene la visión que tengo yo. Simple. Y económicamente, los recursos. De verdad. ¿Han visto bandas buenas garífunas? Tribu Garífuna, Grupo H, al nivel y mejor que la banda blanca. Pero ¿qué pasó? No había visión y no había dinero suficiente. Y me gusta eso porque, no cambiando de tema, pero haciendo la comparación, yo estaba viendo una entrevista de Carlos Cosley con Roger Espinosa el otro día, ayer, yo creo Yeah. que fue ayer. Y yo lo estaba viendo porque a mí me gusta el fútbol y esos manes jugaban en el tiempo que yo seguía al fútbol casi todos los días. Entonces cuando los vi hablando, Roger Espinosa estaba hablando sobre su tiempo cuando estaba con la selección, él y Cosley, cuando ellos llegaron al Mundial del 2010, yo creo, sí, el 2010. Y estaban En diciendo Brasil. sus experiencias cuando fueron a Sudáfrica, Sudáfrica y después a Brasil. Él dijo que no haciendo excusa por una de las razones porque el equipo no llega a otro nivel, porque como dijo usted, bajo recursos, la mafia atrás you know, el De la control. federación, de la Ajá, federación. ajá. Él dijo, yo nací en los Estados Unidos, pero yo decidí jugar en Honduras. Yo podía haber jugado para los Estados Unidos, pero no, porque yo quise jugar para mi patria. Muchos me preguntan si es un error lo que yo hice para jugar para Honduras. No me arrepiento, pero yo pude ver cómo podía haber sido las cosas diferentes si yo también hubiera jugado con una organización más, con las cosas más organizadas. Entonces él estaba diciendo unas cosas ahí que yo estaba viendo en los comentarios de la gente, que algunos, they agree with it and some didn't, of course. Y él dijo que hay mucho talento en Honduras, hasta en este día hay algunos ahí que tal vez puedan jugar, pero las cosas nunca van a cambiar porque los recursos nunca suben, los recursos nunca van a otro nivel. Entonces nosotros podemos ser mejor tal vez que algunos de esos jugadores ahí en México. Él dijo México, él dijo Panamá, Jamaica, pero ellos tienen más ingreso a su, um, a su liga que nosotros. La cancha que nos ponen para practicar es basura comparado con la cancha que ponen para practicar en México. El hotel que nos ponen para ir a dormir antes de jugar es basura comparado con lo que... Entonces, todas esas cosas juegan
they play a role en por qué algunas cosas no pueden pasar mejor para el equipo de Honduras. ¿Qué es lo que usted cree que eso es verdad o no, tío? Punto número uno, la infraestructura, the infrastructure. The infrastructure. Punto número dos, la alimentación. Y punto número tres, que es la más clave para mí, la disciplina y el amor a la camisola. De niño, mi deporte era el fútbol. Yo jugué fútbol hasta en high school. Entonces, ese era mi deporte favorito hasta que encontré el básquet. Pero siempre seguí la selección de Honduras. Y han visto muchas deficiencias en la selección de Honduras por entrega a la camisola. No vamos a culpar la infraestructura, no vamos a culpar la disciplina. Los jugadores cuando salen al extranjero, cuando llegan a jugar con la selección, ya vienen jugando tímidamente porque no quieren perder su lugar en el equipo de afuera y ya no está esa entrega por la camisola. Y mientras eso no cambia, Honduras ya no vamos a ver un mundial. So, yeah, lo que dijo Espinosa en parte sí es verdad, en parte no. La Federación de Fútbol de Honduras, hoy en día los jugadores de la Liga Nacional de Honduras no deberían jugar un sábado e ir a trabajar un lunes a una factoría. Todavía hay jugadores de Honduras que no son bien pagados. Y eso es triste porque es una liga reconocida. Sí. Mientras eso no cambie, Honduras siempre we're going to be lagging behind. Mire Panamá ya nos sobrepasó. ¿Cuándo Panamá le ganaba a Honduras? ¿Ok? Mira la situación del muchacho, el hijo de Minor. ¿Por qué optó jugar por la selección de los Estados Unidos? Porque el muchacho está asegurando su futuro. No, él no está menospreciando a Honduras. Él está asegurando su futuro. Porque ¿qué futuro le espera en la selección de Honduras cuando lo han marginado? Y eso que el papá fue el capitán de la selección de Honduras por muchos años. Sí. Tenían que haber valorado a ese muchacho un poco más y respetarlo un poco más para que él hubiera decidido jugar para Honduras. Pero no pasó. Y entonces ahora lo quieren atacar injustificadamente porque él hizo su decisión para asegurar su futuro. Ese es un lugar bien delicado que muchos, ¿cómo le digo? No hay que ser hipócritas. Yo creo que si yo hubiera estado en ese lugar, en el lugar de, creo que él se llama Keylor Figueroa, algo así se llama. Right. Si yo hubiera estado en su lugar a su edad, viendo cómo las cosas están yendo, yo creo que para hacer una decisión educada, madura para mi futuro, yo creo que yo hubiera hecho la misma decisión. Perdón. Porque cuando uno hace decisión emocional, la mayoría del tiempo no funciona bien porque no estás pensando lógicamente. El muchacho obviamente estaba pensando bien lógicamente cuando él dijo y yo creo que él de seguro habló con su papá. Me imagino claro. que tuvo conversación con Minor y Minor le dijo, tú sabes hijo, al final la decisión es tuya, pero te voy a dar las cosas reales de Honduras y las cosas reales de los Estados Unidos, porque él jugó aquí en los Estados Unidos por muchos años. Dallas FC. No solo eso, y jugó en Europa. Entonces él es un hombre con experiencia. Entonces él le dio los dos lados a sus hijos y su hijo fue y tomó la decisión. Ahí viene mucha gente tirándole piedra sin ponerse ellos en el zapato de él, en el pie de él, ¿me entiende? Y no solo eso, el muchacho está jugando con la selección juvenil. Él no ha decidido con qué selección va a jugar cuando ya él entra a la selección mayor. Él está porque todavía tiene la opción. ¿Okay? Porque él no ha jugado ni un partido con la selección mayor de los Estados Unidos.
So, lo empezaron a atacar y entonces yo no le estoy poniendo cizaña a las cosas, pero mi país, que yo nací y yo adoro, me tratan de esa manera, mejor me quedo donde yo estoy. Ya me abrieron las puertas, estoy goleando y la estoy pasando bien, mejor me quedo donde yo estoy. Esa sería mi decisión. Y como usted, tío, usted jugó en en un nivel alto de baloncesto, Right. bien alto. Um, si alguien le hubiera llamado a usted en aquellos tiempos, hey, Jose Lopez, we want to draft you to the NBA. We want you to play, like, for instance, as an example, Houston Rockets, right? Y usted, pero usted nació en Honduras, tuvo unos añitos en Honduras, su familia es de Honduras, pero ellos le están ofreciendo un contrato que dice esto, 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 y después viene la organización de Honduras y le llama, le dijo, José López, we want you to play in the NBA of Honduras, y te vamos a pagar esto, esto, esto. Pero usted mira, usted va, juega en Honduras y usted mira cómo los jugadores juegan allá, cómo la cancha allá, y después viene y juega aquí en los Estados Unidos y mira cómo lo cuidan mejor aquí. ¿Cuál sería su decisión? Donde me cuiden mejor. ¿Verdad? No, nada contra mi país, pero donde me cuiden mejor. And mind you, in 1994, regresé a jugar a Honduras, and I could have had an NBA tryout. I could have had an NBA tryout with the expansion Charlotte Hornets. So I declined. I declined that to go play ball in Puerto Rico. How come? I went to play with the Los Leones de Ponce in Puerto Rico, and it was 50,000 American dollars for 3 months. What you gonna do? Sure. The NBA was not a sure shot, Like, so I went with what was sure for me. wow, that's impressive. Mind you, my stepfather, my mother's, the last person my mother lived with was from Puerto Rico. My stepfather. Therefore, I had an opportunity to go play in Puerto Rico. That's amazing. Yeah. That's wow. Hold on, tío. Sorry, guys. Like, I've been having such a good convo with my uncle. Yo he tenido una muy buena conversación con mi tío aquí que no he estado poniendo tanta atención a los La hora. comentarios. No, a los comentarios, tío. La hora no importa. Okay, okay. Los comentarios. Um, yeah. Big Kevin Ramirez, bro, things are getting better. Thank God. Um, Me imagino que él estaba hablando de la parte de la música cuando estamos Right, hablando. right, right, right. Kevin is also my relative. Oh, like close relative. Very close. Oh, wow. Like John, él escribe bastante. Él está hablando de la banda, de la toda banda, casi todo lo que usted mencionó, él lo mencionó. Ubo, Caligar, los Sea-Boys, los Juniors. um, y de ahí dijo que la razón que la cultura se puso como tóxica es porque gangas se metieron en la cultura, de esa mentalidad de gangas se metieron y eso cuando puso un poco de veneno en la cultura. So, yeah. Y él dijo que that we can go, John said that we could go toe to toe in any genre. Our people are one of a kind. I agree. Look, man, I always tell John, his music is beautiful. His music is on another level. And I always tell him, you need to market that music in the mainstream American genre because he would get play, he would get airtime. He has great music, as a soloist, he has great music. I know he's part of Legacy, but as a soloist, he has great music that can go to another level. He just needs the backing and the support. I definitely agree. When I interview him, you saw that interview, Theo, and I asked him some similar questions like that. Like why hasn't he started yet on his solo career to go further with it? But yeah, going back to the thing, like, do you feel like going back to the music conversation? Do you feel like some people are just not, like, how can I explain it? Like, hungry enough? Do you feel like the hunger is not, like, up there, like, to go for it?
or do you think it's like the fear is stronger? No, the hunger is there. The hunger is there. Once again, um, vamos a hablar de este punto. Te vas a menor menor, right? Y te vas a KK. ¿Cuál es la diferencia entre de esos dos artistas? Y los dos son talentosos. ¿Cuál es la Vino, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos artistas? yo diría que menor estaba conectado o está conectado y Cake todavía no tiene esa conexión. ¿Por qué motivo? Hay un motivo por eso. Tal vez sería que la gente que Cake está alrededor de él, tal vez no No. sean la... See, now I'm the interviewer. Now I'm the interviewer. No, es simple, es simple. Si tú escuchas la música de menor menor, no vas a escuchar malas palabras. Si tú escuchas la música de KK, es dirigida a jóvenes de raspe y todo eso, y hay mucha straight up to the point. True. That plays a part. Si tú escuchas la música de Tisensu, tú no vas a escuchar a Tisensu con malas palabras. Tú no vas a escuchar a Camaleón con malas palabras. So, si viene una persona con una visión y va a decir, I had this conversation with a Garifuna producer. The Garifuna producer. Tuvimos esa conversación. ¿Qué artista garífuna te puede llenar el Toyota Center? Right? ¿Sabe qué me dijo ese productor? Por los momentos, nadie. Vino la banda de africanos, the brothers. I believe the band is but the brothers, the Peter and Paul. I forgot the name of the band, and I love that band. However, they came to Houston and they filled up the Toyota Center to the rafters. P Square. Oh, Peace. Oh, P Square came to Houston. They filled up the Toyota to the rafters. So what got even artists can do that? Why? So, de nuevo, vamos a la visión. Hay muchachos que son talentosos, súper talentosos, pero hay veces que hay que PG-13 your music because you got little kids, 6, 7 year olds listening to your stuff. that's true. So the record labels, who they gonna go with? El que está usando muchas malas palabras o el que dice lo mismo pero limpiamente. That's true. That is true. Hi, Tia. Salud para mi tía Lina. Thank you for always supporting me, Tia. I appreciate that. Hi, prima. Bendiciones, prima. And I it's haven't true. seen it in a long time. But yeah, man. So, like Ken said, you know, it's getting better, but it's gonna take a lot more, you know. And our music is beautiful, man. Yo raspo. I'm 55 y todavía raspo. Hey. Hey, todavía raspo. Hey, hey. Todavía, you know, you see me in a party, you know, todavía raspo. You know, because I love and I support Garifuna talent. Whether you cursing, whether you're not, I'm gonna support you. You know, I have some family members that they nephews are making music, and those family members would be like, ¿Cómo usted puede apoyar esa clase de música, tío?
porque es mi sobrino y lo voy a apoyar porque tan siquiera no está en la esquina vendiendo drogas. Tío, you see, tío, like, hold on. Por eso, tío, voy a, voy a darle un horn, voy a darle un horn a eso, voy a darle otro. El apoyo tiene que, el apoyo para que un artista crezca de esa manera, el apoyo tiene que venir de su gente primero. Sin el empuje de su gente, o claro, otra gente no lo van a escuchar. Entonces, eso es lo que yo a veces no entiendo. Yo miro como, por ejemplo, Hagusha Records, Kevin, Big Kev, él ha estado haciendo un live stream donde él juega, I think, he performs live. Yeah. It's beautiful. The quality behind it is nice. Why isn't that trending? I'm like, yo, like people, like go watch that shit. Sorry, I curse. Nah. And his brother's nice. His brother's nice too. Yes, Byron, yeah, like, why? Because it frustrates me. A mí a veces me incomoda también cuando yo miro que un talento que invierte en lo que hace, como hace Big Kev, yo creo Yeah. que se debería de reconocer un poquito más. Garif and the Outlaws too. Garif and the Outlaws. I personally bang with Garif and the Outlaws. I kind of grew up with that band. Look, I love Outlaws. I love TNC. I love all of those bands, man. You know, because this is me. This is me. I love cohesiveness. Yes. Okay? I love cohesiveness. Tito Pingolini's, his father was a beast, Tito. So he got that in his blood. You know what I'm saying? I love all of those guys because they still keeping it going. You know, Big Kev, you know, Kev is he's in the stratosphere, man. He got a cousin, Kid Valerio, one of the best producers, hitting talent that a lot of people don't know about. All these guys got talent, you know, Little June. We just need to push, you know what I'm saying? We just need to push one another. And a suggestion that I give these artists, instead of knocking each other or trying to topple, they need to be cohesive and work together. That's it. I just don't know why. Eso es lo que yo no entiendo, tío. Lo que usted dijo right now, that's the key. Work together. Like for instance, like when I used to do events, when I was doing trying the promotional world, I literally try to hire as many artists as I possibly could reach with my own I know finances. that. I know that. Excuse me. I literally hire most of the DJs that are actively working right now. Almost every DJ that's relevant in the Garifuna community right now, I hired them at least one time. And I Right. did that just because I want to see different talents. I want to explore different waters type thing to see what works, what doesn't. And also, I wanted to give an opportunity to people that probably never had an opportunity. I've given artists a platform that probably never had a platform to perform by themselves. Maybe with Right. a band, but I gave the platform to perform by themselves. And I did that deal because I feel like it starts with the promoters. If us promoters try to like push the right artists and the right artists work with us promoters, then we could start making something happen. But my issue, what I experienced as a promoter, tío, this is what I experienced, and it's still happening now, even though I don't promote no more. La mayoría del tiempo, hay algunos promotores que se quieren pasar de majes, meaning quieren pasar, tomar, they want to take advantage of the artist, they want to be slick, they want to be like, oh sí, te voy a dar esto, de ahí cuando ellos tocan y terminan, no le dan el resto del dinero. Entonces eso crea una desconfianza entre los promotores y los artistas. Y de ahí cuando vienen promotores con buenas intenciones como yo o otros promotores que quieren hacer las cosas correctas, los artistas ya lo hacen mucho más difícil. Y después, ahí es cuando regresa el círculo tóxico. De ahí, promotores como yo. Eso se llama fricción. Yes. Friction. Okay. Hace unos años, yo caminaba mucho con la nueva cultura, NCS. Marcial Suazo es el dueño de NCS. Es el dueño del Club Caribe en Austin. Marcy had good intentions for the band and everything, right? Yo lo presencié, que esos muchachos matándose, sudándose, rehearsing para los eventos donde iban a tocar. Y cuando venían
la fiesta estaba así de llena, cuando venían para pagarles, o no hicimos mucho en la barra, o no hicimos lo que se esperaba en la puerta. Esto es lo que le podemos dar. ¿Y el contrato qué? Ese es un problema que hay en nuestra comunidad. Contratos, la gente hace cosas por buen gesto porque yo conozco a este, es mi amigo, te va a dar precio reducido. Negocio es negocio. Y yo soy una persona que veo de afuera para adentro. No voy a mencionar nombres, pero es molesta cuando tú vas a traer a Christopher Martin y le vas a pagar un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas a Christopher Martin y le vas a pagar unos $20,000 a Christopher Martin y cuando traes a Camaleón solo quieres dar $1,000 y ponerlo en un hotel donde hay bedbugs. A Little June le ha pasado. A Little June le ha pasado. Por eso Little June tuvo que hacer ciertos cambios con su carrera y decir de ahora en adelante, este es el contrato, this is what I want, this is what I need. As he should. As he should. ¿Por qué a nuestro artista Garifuna los minimizamos y vamos a engrandecer a alguien de Jamaica? Why? Tío, yo he estado diciendo y preguntándome eso por muchos años de mi vida, que por qué los garífanas les gusta, para hablar sucio, perdona a la gente que no le gusta en la manera que lo voy a decir, pero por qué mucha de nuestra gente le gusta mamarle la pinga a los jamaiquinos, o tal vez también hasta a los africanos. En vez de hacer lo mismo, enseñarle el mismo amor, el cariño a la cultura garífuna. Muchos dicen, oh, después de, yo no puedo escuchar tanta punta paranda, yo solo escucho una vez al mes. Pero ahí estás escuchando reggae y dancehall todos los días. A mí me encanta el reggae, me encanta dancehall, me encanta todo eso. I love all of that, but I love our artists more. So, si me dicen, va a haber, okay, vamos, aquí en Houston ha pasado varias veces. Va a haber una fiesta de Beanie Man o la fiesta de Beanie Man se llena, pero si traen a Chabacán, solo llegan unos 5 o 6 pelados en la misma noche. So vamos a regalar nuestro dinero a los jamaiquinos y nuestro artista hondureño, Garífuna, ¿qué? Esa, de nuevo, vamos a la poca educación de la mentalidad de nuestra gente, la ignorancia. Para mí, Manny, Chabacán, Manolo, ese muchacho debería estar en un nivel especial porque él le ha abierto las puertas a muchos y no le dan el crédito suficiente a él. I agree. Es verdad. Real quick, everybody, if you tuned in, real quick, share the video, compartan este live, si están aquí activados con nosotros escuchando lo que mi tío y yo estoy diciendo, compartan el video, por favor, eso ayuda para que otra gente escuche lo que estamos diciendo, eso ayuda para que yo consiga views, porque yo voy a hacer esto y a mí no me pagan por esto, todavía no consigo dinero de esto, lo hago por amor a la cultura y amor a esta cosa de entrevistas. Entonces vamos a continuar con mi tío. I'm so proud of you. I'm so proud of what you're doing. Tú le estás abriendo la puerta a muchos artistas, estás exponiendo nuestro talento garífuna y aunque muchos no te lo dicen, yo sí me siento orgulloso de lo que tú estás haciendo y vamos a seguir apoyándote en lo que tú estás haciendo. Thank you, tío. Thank you. I appreciate that, tío. And now we're going back to the convo, like the support. Nosotros apoyamos más a los panameños que a los mismos hondureños. Y yo a veces yo entiendo por qué, porque para ser honesto, hay algunos artistas, yo diría de nuestra comunidad en general, que no lo toman en serio suficiente, que a veces juegan demasiado. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, si es rehearsal, algunos llegan tal vez tarde o llegan hecho pija a rehearsal. Entonces, ¿cómo vas a enseñar si no estás bien consciente de la cabeza?
Y algunos dicen, oh, yo he estado haciendo esta mierda por 20, whatever years. Yo lo puedo hacer durmiendo. Okay, that's fine. But that's not the point. It's about being professional. El imagen de ser profesional es importante como el nivel de your skills. Eso, let me say in English. Your skills gotta be, I mean, your presentation and your professionalism has to be as good as your skills. It cannot be one-sided, or else it's never gonna work. Entonces yo creo que ese es el problema que algunos promotores miran eso y yo lo he visto también que hay veces that you want the best intention pero después algunos que oh perdí mi vuelo y te quieren meter paja, perdí mi vuelo por esto, no, perdiste tu vuelo porque tú no te levantaste temprano para agarrar tu vuelo, you know, o tal vez en vez de tomar ese día, taking the day off to go to the airport early, you decide to still go to work because I understand you got to work, right? But if you somebody already paid you some money, right, for you to attend something and you committed yourself to that, you should put that as a priority because nobody forced you to accept the money. Nobody has forced you to accept the contract. So now it's your responsibility to make it to that flight. Y hay muchos que vienen con esas pajitas. Oh, lo perdí, loco. O que voy a necesitar que volar mañana. O puedes cambiar de vuelo. Y things like that es lo que me decepcionó a mí como promotor. Me hiciste la pregunta, ¿cómo llegué a jugar básquet en Honduras, right? Y te expliqué que el equipo me llamó y me dijo cuánto yo iba a ganar. Como yo no le creía, mándenme tal y tal y yo estoy allá mañana. Me lo mandaron y el siguiente día yo estaba en Tegucigalpa. ¿Por qué? Ahora yo ya tengo una obligación. Es una obligación. Porque esa gente ya me pusieron el dinero en la mano. Ahora ahí donde viene, como tú acabas de decir, el profesionalismo y el respeto, porque todo eso va junto. If you respect your craft, you're going to be professional at your craft at all times. Yo he estado en eventos, como te vuelvo a decir, I used to roll with NCS. Voy al baño un día y yo veo la promotora del evento en New Orleans. No sé quién de los miembros de la banda lo vio fumando su purito. Como tú acabas de decir, los promotores solo tienen que ver un desliz para decir, no voy a valorar esta banda. Pero ¿qué? Si alguien en la banda tiene su cosa ilícita que hace, ese es el problema de él. Con tal que llegue a tocar, porque cada quien es un individuo. O el líder de la banda tiene que decir, a tal y tal hora tenemos que estar todos en esa tarima. Si te tiene que ir a buscar para estar tu batería, ya ahí vienen los problemas. ¿A dónde estás? Tenemos una hora que empezar a tocar. Te voy a dar un ejemplo, porque yo lo vi con mis propios ojos, con Casabe, aquí en Houston. Cuando tú ves a Casabe en la tarima y solo ves el que toca las congas, y no ves la banda entera, porque todavía están negociando el billete que tiene que darle a esa banda para que todos estén en la tarima. Wow. You get it? Yeah, I like that. I love that. As you should. Like, come on. Like, you cannot play with people's money like that. Si tú no ves todos los miembros de Casabe en un stage, en una tarima, están negociando ese billete. Tío, aquí hay unos comentarios que son buenos que yo quiero leer para ver qué usted opina. Big Kev said, a Garifuna artist's job is to get our name known just like every other genre. And that's how you build an audience. Not performing for the same people in New York City and Houston over and over. We're doing the same shit and expecting a different result. That's true. That's the definition of insanity. That's true. And de ahí Gato Núñez dijo, tengo más de 40 años de ser parte del ambiente musical. El problema que no nos deja avanzar a nuestra música es falta de inversión. Okay. El problema que nos deja avanzar a nuestra música es uno,
la falta de inversión, pienso que todo tiene que existir una fuerte inversión para poder avanzar en todo. Necesitamos plata para invertir en nuestra música. Uno de los temas, Verídico. uno de los temas que tocamos más temprano, tío, Sí. sobre la inversión, dinero, apoyo. Y es verdad, don Gado Núñez, mucho respeto para usted. Gracias por estar sintonizado con nosotros. Un saludo a Gato Núñez, un gran artista garífuna y ejemplar. Entonces, tío, va a regreso a lo que dijo Big Kev, que bastante artistas juegan en las mismas tarimas, en las mismas ciudades siempre y siempre. ¿Qué opina de usted de eso? El artista va a ir donde le paguen. Si es en Houston que encuentra ese dinero, va a venir a Houston. Si tiene que venir a Houston 3 toques seguidos, va a venir a Houston. Porque no lo está llamando para Seattle, no lo está llamando para North Carolina. Si lo está llamando para Houston, va a ir donde está el billete. Y encima de eso, we don't got road o lo que se llaman los raperos. Tienen son gente que está en la calle distribuyendo CDs. Antes, ahora ya no sé si todavía están, they call them the street marketeers or whatever. We don't have that. Master P became a millionaire how? Selling CDs on the street. Our pride, esa es otra cosa, el pride de nosotros garífunas is too high. We have too much pride. That is true. We don't humble ourselves. Y esa es una cosa que va con todo lo que uno hace como deportista, artista, ingeniero, doctor. Si tú no eres una persona humilde, si tú enseñas grandeza, refleja en todo lo que tú haces. Y cuando eso refleja, tú no tienes ni un público que te va a seguir. And Theo, like I agree. I agree with what Big Kev said. Big Kev was like, "That's not it. That's not it, bro. You make that market, uncle." And I agree. I agree. I agree. I understand what you were trying to say with that statement, Big Kev. He said we have Garina going about 10+ cities. Yes, that's true. Okay, I understand where you were coming from with that. Basically, you put yourself in that position where like if you're serious about your craft, try to like reach that person, that place, even if the promoter probably don't call. Try to invest in your own career eventually, and I get that because it's true. When you think about it, if you've been in the game for 10+ years, right? If you're a grown ass man that you probably do have a job on the side, why don't you save enough to, like, let's say if somebody doesn't call you, yo, get your people together and be like, you put 500, you put 500, you put 500, and then most bands got like 10 people right there. So if you put 500, each person put $500 from that band, you could make something happen. So I get where he was coming from with that. I could be wrong, Big Kev. You could correct me if that's not what you meant by that, but I think that's what you meant. And Marketing. I went to school for marketing, man, and I talked to a lot of business owners, Garifuna business owners. Um, you have to have a foundation. You have to have an audience, a target audience. You got to know what your audience is. There are a lot of people there that they just perform random. Okay. There are a lot of people that I'm going to put it to you like this. ¿Han visto eventos que hacen la gente de tercera edad? 40 and older. Tienes que ir bien vestido, formal. Y se les llena. ¿Por qué lo hacen así? No quieren que sea una segregación, segregated, right? Pero ellos lo hacen así y lo ponen a precio elevado, 70 por pareja o 150 por pareja. ¿Por qué? Porque un chamaco de 25 años no va a ir a buscar pleito ahí con una persona de 60 años de edad. That's why those people make those events. Porque como dijiste ahora, hay gente de mi edad, I'm 55.
I don't feel comfortable going to any of the gatherings anymore because I feel that if I go, I'm going to have to defend myself from a fool that's high on something. That don't got no beef with me, but maybe because he saw me walking with a nice chick or whatever, now he got beef with me. Because we got a lot of people like that. Yeah, that's true. We got a lot of people here in Houston. They were going to hit your car purposely because they don't like you. And Lisa Green wrote. Lisa Green said Kevin Ramirez, they're not ready to market beyond our communities. Look at Garifuna artist C. Wills Williams, breaking Yeah, barriers. right. Marketing and investment is a big and important skill to master, but we think small. Ah, Yeah. damn, Lisa, Tomorrow. tomorrow, tomorrow, Lisa, be ready. Tomorrow we're gonna talk about this too with you because I know Tomorrow. Lisa's gonna bring the fire. So Lisa, Oh man. I hope you come ready for tomorrow, Lisa, because we're gonna go hard with it. Because I knew that having my uncle and having you on the same week was gonna be great. Because y'all both are able to speak well, articulate it, and y'all also know your stuff. And I got an anecdote about Lisa, man. When I met her, she was about 16, 17. I used to drive a Tahoe in New York. So I met her. It's with me that she first heard Kafu Bantam. Ask her. is it true, Lisa? Are you still there? Mhm. Now she's a great person, man. Great person. She's a warrior. She's a fighter. She's a fighter. Yes, she definitely Yes, is. yes, yes. Blessings, Lisa. You know I love you to death. Yes, tomorrow, everybody tune in tomorrow. I have Lisa Green, fun conversation with Sensation. I think this is like I would say in general, since I started in 2018, I think this is like my 30th episode, maybe. I would say by now, Okay. altogether over the years. I'm honored. I'm honored that you had me on your show, nephew. I like to shout out a couple of people before we wrap this up, man. Jay LeBert. Jay LeBert has a album out. Let's go support his album. Um, Little June. I like the that's my grandson. I love him to death. His dad, you think, my mother's first grandchild. So and you didn't even notice. Yeah. Little June grandfather, which is my oldest brother, professional saxophone player, Damn. Margarito Alvarez. That's my brother. That's his dad. That's his grandfather. And I have a brother here in Houston, professional bass player, Alejandro Martinez. So it's in our blood. It's in our family, man. Amazing. Yeah. And Little June uncle, his dad brother, who's a pastor now, one of the best drummers and bass players, Garifuna. You see, Theo, Theo. I think eventually one day we're gonna have to have a part two, because 2 hours is not enough. Yeah, man. We can go back, talk about, when I was coming up in the 70s with the Satélites, La Fuerza Brava, and all of that, then your father came into the picture, Ubo, Calford, and all those people. Man, those were great times. Great, great times. I You know see, not great for your mom, though. Not, no, not great for your mom. Simon, are you coming home? yeah. Uh, those are the type of topics and conversations I like to have. I like to have topics and conversations like this, like either some personal, depending on what it is, and then some general conversations about pretty much everything. And I feel like a lot of people shy away, or like they call it nowadays, they be capping. So they don't keep it they don't keep it 100. And by you do, Theo, you be literally saying it, and I feel like we need more of that. I want more of that on my platform. I want more people that are not afraid to tackle certain questions that need to be asked. Right. And when I asked you, Theo, what are some questions that are off limits? You were like, I got you. Like that's it. Nothing. You didn't shy away, and I like that. I was 100. like, Keep it 100. If there's one thing,
I work with a lot of young people. Where I work at, I work with a lot of young people, and a lot of those guys, when they find out I'm 55 years old, they be like, "Where?" Because I move better than all those 23, 24-year olds. Yes, it's true. But but I teach them. I teach them how to get the job done right. And there's some because in today's society with young people feel that they know it all. They not listen to the older generation. They feel that they know it all. We don't know it all. I don't know it all. I'm still learning. Learning is a process because we learn something new every day. So when you tell a young man, like, I don't conjugate, you know what? I don't like clicks. I don't deal with clicks. Maybe because the way I grew up in Brooklyn. I was always a loner. I was always a loner. I know a lot of people, but like in my home, I don't invite a lot of people to my home. I love my privacy. I love my privacy. At one point, nobody in Houston knew where I lived until my compadre came from New York, and he was getting drunk in the barrio, and people just dropping him. Random people was dropping him off to where I lived. That's how people found out where I lived. But as far as me, I don't bring people to my home. I respect. My home is my sanctuary. So if I'm gonna hang out with somebody, we can hang out on the outside. Theo, I definitely fuck with that type of vibe because I'm the same way. Like, I'm the same way, Theo. Like, I think out of my family, like, were you one of the family members that actually came to my home? Yes, when Denise was here. Yeah, yeah. I like to shout out my daughter Denise and go ahead and go get your stuff with Wayunagu. She got the product out there. Support my daughter with her Wayunagu product. Wayunagu, right, Theo? I'm saying it right? Yeah. Wayuna. Wayuna. Yeah, go Wayuna. support go support my cousin Denise real quick on her Instagram. I think her Instagram is Denise Love, something like that. Right. But go support her product. It's great quality shirts. Like, I bought my first shirt with her like about 3 years ago, and it still looks solid now. And I watched it at least 20 times since then, and it still looks black, jet black, just like this shirt that I'm wearing. It still looks great. And this was from 2021, right, Theo? Or Yes. 22? Yeah, Yeah, 2021. yeah. Because I know we skipped 1 year due to the pandemic. We skipped 1 year, so No, we did 2019. we did 2019, We skipped 2020, Theo. 2020 we skipped. Skip Yeah, 2020, yeah. 2020. And And then this, then 2021 we did it outdoors. It was a 3-on-3. yep, this one, yep. And then the one that we did last October. Right, last October. This is the shirt from that tournament. You wear the one from the previous one. Yes. I was looking Yeah, for that one because the one I had was the orange one, and I was like, right, "Damn, where is it? Where is it?" So I right, still, right. I found this one. I have a trivia. You might want to ask your audience uh, if they know anything about me. I still have some shirts, and I'll make sure I deliver it to you, and you give it to the person that wins. So you can ask a random question about me. You know what's crazy, Theo? We were gonna get there because at the end of my show, I always got two segments: the hell Okay, yeah okay. or the hell nah, or the Right. or the trivia. The trivia. But today is one of those special episodes, just like it will be tomorrow, where I'm gonna do both. Because Okay. you're that type of person that you could handle that type of heat, Theo. Absolutely. So, hey, salute to you, Calissimo. Salute for Calissimo tuning in. Thank you. Respect to you. Um, Bless. Great Garifuna talent. yes, definitely. I'm a butcher it. I'm a butcher it right now, Calissimo, but I'm gonna do it anyways. Ya no tengo corazón. Hace tiempo. Now let me start. Let me start. Yeah, What that's am I my talking boy, about? man. That's my boy. We go way back. We go way back. He know what I'm talking about when I'm talking about, the Garifuna kids and all of that. He's part of legacy. He's a legacy member. Oh yeah, for sure, for sure. So yeah, Theo. So anyway, everybody, tomorrow, Lisa Green at 8 p.m. We're gonna have some hot topics like we had with my uncles today. We're gonna go hard. It's gonna be nice. It's gonna be interesting. Tune in.
I have my uncle Jose Lopez, ex-pro basketball player, college graduate, educated man, Garifuna. Very honored to have him here on my platform, and he's not gonna be the last time. He's gonna be back in the future, right, Theo? More than happy to be back. And another announcement. I do it in every episode, or at least I try to. Oh, April 22nd in New York City, there's an organization called Garifuna and Lace, which is a non-profit organization that they focus on the construction of a school in Travesía. But that's where they're starting. They're gonna continue to other areas of Garifuna Pueblos, where they try to do a technical school to help kids to learn trades, like different skills like electrician, carpentry, and things like that. So they building that school, and they're a non-profit organization. They're gonna have an event on April 22nd. It's gonna be a Garifuna modelaje, a Garifuna modeling show where you could go and support and enjoy. So contact my auntie Adelina Mariano if you want to get in contact with more details, or Miss Darling Moreira. Darling Moreira. You could hit up one of those two ladies and ask any questions that you need to ask. And thank you, Tio. You could. Garífuna Enlace. Aha, Garifuna Enlace. Garífuna Enlace. Yeah, Garífuna Enlace. Garífuna Enlace in English. Yes, thank you, Tio. So now, Theo, before we go into my trivia Okay. and hell yeah and hell nah, do you want to say anything, any last words to anybody that supports you? Um, we do the Garifuna basketball tournament here in Houston. We've been doing it for the past few years. The first one was done in New York back in 1992. So I have been doing this for a while. It's my way of giving back to the community. Uh, we do have a lot of Garifuna athletes that nobody knows about, so we showcase our young men. And that's the reason I have the passion to do this every year. Moving forward, I'm doing it with my cousin Johnny Garcia. So stay tuned to the next tournament that's supposed to be happening this year, probably between August or October. And I have my DJ in front of me. As you guys know, Sam has been my DJ for the past few years, and we've been having a good ride. And I don't see no change in that, forthcoming. Um, and one of the things before we go, Sam, is our young people. We need to support our young people in their endeavors. We have a lot of parents out there. Tenemos muchos padres que no apoyan a sus hijos. And we didn't touch on this, Sam. Yeah, When I told you that when I went to play professional basketball in Honduras, my mama had never seen me play basketball. yeah, And my mother, my nephew, my game was being televised in Honduras when one of my nephews was like watching my basketball game, and my mother was almost halfway asleep when she saw somebody running in the court, right? And she said, "¿Y por qué se parece a Elmer?" Because my name is Elmer Jose. Uh, so my nephew told my mother, "Ese es mi tío Elmer, está jugando en la televisión, abuelita." That she started hearing, because that's when it came full circle to her. This is what my son was doing all along, and I didn't know. So a lot of times we find ourselves in those situations, and that's why I'm so proud of Joe Toussaint parents that they did, man. He's at West Virginia. His mother's very supportive of what he's trying to do, because a lot of times we have musicians, athletes, or people that want to go to college and they don't get the support from their parents. that's true. And I understand, yo entiendo, porque hay muchos parientes que llegan a este país, solo llegan para hacer su casa en Honduras, regresarse para Honduras, pero no le están poniendo importancia a la educación de sus hijos. That's true. Okay. That's true. Estamos en un país donde los muchachos pueden estudiar. Si no tienen los recursos, tienen financial aid. El gobierno les ayuda, pero haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas corruptamente. I remember in New York back in the days, there were a lot of people that had more than three or four welfare cases. That's deceiving the government. We don't deceive the government. If you want to educate yourself in this country, you can do it. That's true. You can do it. And that's all I have to say to my community. I'm a Garifuna.
I love being garífuna. Donde yo voy, yo llevo mi cultura conmigo. Enga no mutigue wengu, porque no soy de esos que vienen aquí después de 3 meses ya no hablan garífuna. Enga no muti wengu, enga no muti buito. I really didn't know that you knew Garifuna. Like, Busi no muti garífuna, y no va a menga na garífuna. Aunque lo hablo chopped up, pero enga no muti. okay, tío, okay. Yo, you I'm see a, that? I'm a proud garífuna, man. I love that, Theo, and I love that, and keep being. I know you're not gonna change by now, but keep being that positive influence in the young people and the youth, people like me, that sometimes we need that person in our lives to tell us once in a while, yo, you're doing something right, you know, cause. Like you said, coming in a Garifuna community, we don't hear that often. So I could count how many times somebody told me, "Yo, Sam, I'm proud of you." And I don't really need it now that I'm an adult. But growing up, it could have probably made me more productive, more ambitious than I already am if I would have been had that support. But it's okay though because the things are changing for the better when it comes to that. But I always thank people like you that try to like somehow help with that. Can I say something on that? Our people, our young people, and some older people, they the way you help them, the only way they find help is financial. There's more ways to help somebody out than just giving them money. Sometimes you're bailing people out, right? But what I find with a lot of people is when they get to this country, rápido se adaptan al sistema americano, quieren los Jordans, quieren los phone posits sin saber quién los hizo y quién los diseñó y por qué están esos, por qué los están usando. Es fácil decir, vamos a ir a una fiesta, pero nadie viene y te dice el lunes, hey, hay trabajo donde yo trabajo, brother, te voy a ayudar a entrar al trabajo. Es fácil decir, hey, vamos a fumar este puro, pero nadie te dice, hay una clínica allá donde tú puedes coger un examen para que te chequees tu salud. So, uno tiene que saber balancear y con quién rozarse, porque hay mucha gente que dice, that's my boy, that's not really your boy. Porque ese mismo boy te está tratando de quitar tu jeva. Yo lo he vivido, yo estoy hablando de experiencia. So, that's why I'm very careful. I'm very selective who I run with. Otra sugerencia, hay mucha gente que se mete aquí en carros con gente que ni tiene seguro de carro. ¿Y qué pasa? Cuando los para la policía, están de nuevo en Honduras. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Los tiempos están bastante difíciles y el dinero está bastante duro para hacer. Another one, tío, another here. Bueno, mi gente, eso fue palabras sabias y sugerencias sabias de José López. Ahora, tío, ya llegamos a la hora del segmento, uno de mis segmentos favoritos. I'm gonna give you the chance to select which one you want to go with first. Trivia or hell yeah, hell nah. Hell yeah, hell nah first. I knew you were gonna choose that. Perfect, perfect. All right, Theo. Okay, the first question. Okay, the way it goes, I'm gonna ask you a question. You either gonna say hell yeah to that question or hell nah. It could be two questions in one question. Like for instance, um, Beyonce or Kelly Rowland. You could say hell yeah to one, hell nah to the other, like that. Okay, Hell Theo. yeah to both of them. Okay, Theo. So we're gonna get started now with a hell yeah, hell nah. Wait. Beyonce husband, that's my boy. Jay Z, Theo. Sean Carter. Come on, Theo. Come on. Wendy Williams' ex-husband, Kevin Hunter, that's my boy. Theo, so you got their number? I can call Kevin right now. He will pick up. That's my boy. We grew up together. I went to elementary, junior high, and high school with Jay Z. We went to Westinghouse together. So if somebody was to look up the yearbook, if somebody was to look up the yearbook,
Will you I be? didn't graduate from. I graduated from high school here. Yeah, that's right. That's right. That's right. But if Sean was to walk up in here right now, he'd be like, "What's up, my G?" Yeah, that's that. Yeah, Mike Tyson. We went to the same junior high school. Did you ever speak to him? I know Mike. Ah, come He's from Brownsville. really, Theo? Like, Theo, you're not reaching, are you? Like, Ask, ask. We all know Mr. G photos. We all know Mike Tyson. We all those people from my neighborhood in Brooklyn. oh man, I gotta have Mr. G on this platform and ask. I will ask him myself, like, Oh yeah, oh yeah. I'll make sure it's gonna happen. Don't worry about it. He's gonna make it. It's gonna happen. oh man, okay, that's cool, Theo. Like, that's awesome. Like, wow, that's crazy. How you drop that bomb at the end, Theo? Jesus, like, we're gonna have to have a second episode because it's like, You mentioned Beyonce. You mentioned Beyonce. um, so here we go, Theo. Okay, Okay, Mercedes Benz or BMW? I'll go with BMW. So hell yeah to BMW and Hell yeah to BMW. okay, and hell not to Mercedes Benz. Hell no to Mercedes. Perfect. Okay, Theo. Okay, culo grande o tetas grandes. Hell yeah to culo grande. Entonces, si ella tiene tetas chiquitas, you don't care? Hell yeah to tetas chiquitas too. I don't discriminate. Wow, Theo. Okay, that's two Hold questions. on, hold on, hold on. Lo bello de una mujer es su corazón. Theo, you got game, Theo. You got game. Everything else I can work with. So, Theo, so she got no ass. You okay with that? No, not at all. Si es una pared, si es una pared. You okay with that? Lo bello de una mujer es su corazón. You might hit them bones, but it be all right. Yo, okay, and the third question for the hell yeah, hell nah, right, Theo? Okay. If a girl, si una mujer le quiere meter el dedo en el hoyo oscuro, hell yeah or hell nah? Hell nah. Once you get there, you're gonna want something else. And you talking to a dude that's kind of freaky, but I don't not that far. Oh man, good answers, Theo. Good answers. Now we go into the other segment, trivia. Right. Trivia is not about to see how smart you are. You have to see where your brain is at. It's a difference. Cause you could be smart, you could be a genius, but still not think logically. And we mentioned it. I want you to ask something that we mentioned about my professional career, basketball wise, and what year. Because I bet you they don't forgot. What year? You asked the question. Okay, for the crowd, for the people still watching, ¿en cuál año comenzó la carrera de baloncesto de José Lopez? In English, in what year did José Lopez basketball career begin? Professionally. Professionally. I'll give you 1 minute to answer. And we got this shirt available. Oh, también tenemos esta, bueno, la camisa que tiene mi tío es la camisa que está disponible para compra, para comprar. Entonces, conéctense con él si les gusta la camisa que miran y cómprenlo. No, this is for the trivia. Whoever wins the trivia, they get this shirt. Oh, that's not fair. Dale, Lisa, Mariano Martinez put 90 and Lisa Green put 1985. Nope. Neither one of them is right, correct? Okay, should we Nope. give them a second chance or do you want to Give give me a second chance. Okay, second chance, one more chance for everybody, anybody. ¿En qué año empezó la carrera profesional de baloncesto de José López? In what year did José López start his professional basketball career? We mentioned it a couple of times. Lisa said, "Give us a hint." It was in the 90s. She was close. Okay, I think Mariano is the one that's been closest.
Mariano said 90, and now he said 94. Nope. Almost there. I thought Lisa had said 90. Oh, Lisa got it. Like she, you see, when you give Lisa a chance, she will What find what that you shit. say? What you say? She said 1992. That's correct. Yo, that is crazy. Like, yo, she only needed So that one chance to get it right. yep, that's correct. She was paying attention. Yo, the crazy thing too is that she didn't tune in. She didn't tune in that early. She said that I didn't tune in that early. So the fact that she guessed correctly on the second chance, good shit, Lisa. Good shit. No, because she knows. She knows. We spoke about this way back in the gap. Okay, okay. Yeah, yeah. Yeah, man. But Sam, thank you for having me, man. This been fun, and like you say, I look forward to my second invitation, and I will speak to Mr. G, man. So you can have him on this platform, and he's gonna love it. I hope so. It would be an honor to have him here. So yeah, Theo, thank you so much, man. Like you the man, Theo. Keep being cool, Theo. Y nos vemos otro tiempo, and thank you for spending 2 hours and 20 minutes talking to me. I got to know you even better than before, and all the people that probably didn't know you got to know a little bit of who you are. So Right. and Theo, one more question: are we gonna have a basketball tournament this year? That's the plan. It's in the plans with my cousin Johnny. We still, need to sit down. Also, Wendy, because we want to include females this time around. Okay, well, Yeah. perfect. So So well, I'll keep you posted. more details coming soon, my gente. More details. So stay tuned for the Right. Garifuna the annual Garifuna basketball tournament in Houston, Texas. Absolutely. It's a great time for our young people to showcase their talent. Yes. And again, everybody, good night. Thank you for tuning in. Gracias por estar con nosotros, lo que estaban desde el principio hasta ahora. Because I know like five of y'all been with us with the five for the 2 hours. Thank you so much. Thank you for the support. So, guys, see ya tomorrow with Miss Lisa Green, 8 p.m. Central, 9 p.m. Eastern, and 6 p.m. Mountain Time, I think. West Coast. West Coast. Nos vemos. Thank you, Sam. Thank you, tío.